El jefe que humilló a la mujer de la limpieza sin saber quién era. La Torre Pravia era una fortaleza de vidrio y acero, un rascacielos que se alzaba como símbolo de poder, estatus y éxito. Sus paredes brillaban tanto como los relojes de lujo de quienes trabajaban allí. En su interior, el tiempo se movía al ritmo de las reuniones, los correos urgentes y los trajes hechos a medida. Nadie tenía tiempo para mirar a los ojos a quien servía el café o limpiaba los pisos. Allí, el valor de una persona se medía por la firma que llevaba en el correo corporativo, por el número de ceros en su cuenta bancaria y por la silla en la que se sentaba durante las juntas de los lunes. Rubén Malverde era el rey indiscutible de ese mundo. A sus 42 años, había escalado peldaño tras peldaño, hasta llegar a la cima como gerente general del Grupo Pravia. Tenía carisma, sí. Sabía cómo hablar, cómo cerrar tratos, cómo disfrazar el desprecio con una sonrisa y convertirlo en una broma que todos reían, aunque nadie quisiera. Rubén tenía un lema que repetía como mantra: si no eres brillante, no estorbes. Y ese lema lo aplicaba con precisión quirúrgica, especialmente con quienes, según él, no aportaban valor. El personal de limpieza no era más que parte del mobiliario para Rubén, figuras silenciosas que debían permanecer invisibles. Pero todo cambió la mañana que vio a Clara por primera vez. Fue un lunes cualquiera, uno de esos días donde el tiempo apremia y los errores se notan más. Rubén entró a su oficina apurado, hablando por teléfono, cuando notó que su taza de café se había derramado sobre la alfombra, persa que tanto adoraba. «¿Qué demonios es esto?», gritó. Clara estaba de rodillas, secando con delicadeza el líquido oscuro sobre los hilos rojizos del tapete. Levantó la mirada con serenidad. «Buenos días, señor. El café estaba mal ubicado. Tropecé con la esquina del escritorio». «¿Y tú quién te crees que eres para ensuciar mi oficina con tu presencia?», interrumpió él. «Ni siquiera puedes limpiar sin estropear lo que vale más que tu sueldo mensual». Clara bajó la mirada, no por sumisión, sino por dignidad. Respiró hondo. «Solo hago mi trabajo». «Pues hazlo bien», dijo él y salió dando un portazo. «Y no me dirijas la palabra otra vez». Lo que Rubén no sabía era que ese día no había manchado su alfombra, sino su destino. Los días siguientes al incidente del café, Rubén encontró nuevas excusas para descargar su frustración sobre Clara. Si la veía limpiando una sala de juntas, le decía que su presencia ensuciaba más de lo que limpiaba. Si se cruzaban en el ascensor, simplemente lo señalaba con un dedo y decía «escaleras». Nadie lo contradecía. Porque en Torre Pravia, el que se atrevía a cuestionar al jefe no duraba. Clara, sin embargo, no respondía. Sus movimientos eran suaves, calculados. Su silencio no era pasividad, era observación. Había algo en su forma de mirar que inquietaba, aunque pocos se daban cuenta. Y Rubén, tan ocupado en su propio reflejo, jamás se detuvo a observarla de verdad. Lo que nadie sabía era que Clara no era una simple empleada de limpieza. Había aceptado ese trabajo con un propósito, un plan, una razón tan poderosa como el dolor que había llevado consigo durante años. Había pasado por esa empresa antes, pero desde otro lugar. Había conocido a su fundador y había visto cómo, con los años, esa cultura de respeto que alguna vez existió se había degradado, hasta convertirse en un ecosistema de arrogancia. Y Rubén era el máximo exponente de esa decadencia. Cada insulto, cada desplante, cada comentario hiriente que él soltaba sin pensar, Clara lo anotaba en una libreta pequeña que guardaba dentro de su bolso de trabajo. No por venganza, sino por justicia, porque a veces las verdaderas revoluciones no empiezan con gritos, sino con silencio. Un viernes por la tarde, el rumor corrió como pólvora. El presidente del holding vendrá la próxima semana. Y no viene solo. Rubén palideció. Sabía que cualquier error podía costarle su puesto. El lunes, la oficina amaneció llena de flores, tapetes nuevos y hasta una fragancia importada para el ambiente. Rubén no dejaba nada al azar, ni siquiera su peinado. Había ensayado el discurso de bienvenida frente al espejo. Estaba seguro de que esa visita era una auditoría encubierta, y él, como siempre, pensaba deslumbrar. Pero lo que ocurrió superó cualquier libreto que hubiese ensayado.
A las 10:00 a.m. en punto, las puertas del ascensor principal se abrieron. Entraron dos personas. Primero, el presidente del holding, vestido con su clásico traje gris y la calma de quien ha visto imperios nacer y caer. A su lado una mujer de mediana edad, cabello recogido con firmeza, porte sobrio, vestido azul oscuro y una expresión que combinaba sabiduría y determinación. Rubén sonrió, preparándose para estrechar la mano del presidente. Pero fue la mujer quien habló primero. Buenos días. Soy Clara Sandoval, nueva directora ejecutiva para América Latina, y me gustaría comenzar con un recorrido por el edificio. El aire se congeló. Los empleados tragaron saliva. Rubén sintió cómo su mundo se desmoronaba en cámara lenta. Clara lo miró con una leve sonrisa, no irónica, no sarcástica, sino firme. ¿Nos conocemos, señor Malverde? Rubén abrió la boca, pero ningún sonido salió. Rubén intentó mantener la compostura. Tragó en seco y forzó una sonrisa. Debe haber algún error. Yo no tenía idea. Lo sé, dijo Clara con voz suave. No tenías idea de muchas cosas. La visita se desarrolló como si nada. Clara caminaba a paso lento por cada piso, preguntando nombres, observando gestos, tomando notas. Los empleados que antes ignoraban a la mujer de la limpieza, ahora sudaban frío ante su presencia. Rubén trataba de intervenir, de explicarlo todo, de destacar sus logros. Pero Clara no lo escuchaba, observaba. En la planta baja, se detuvo frente a la sala de descanso del personal de limpieza. ¿Dónde está Lucía, la señora que limpia el piso 17? Fue despedida hace 3 semanas, murmuró alguien. El señor Malverde dijo que su olor molestaba a los visitantes. Clara cerró los ojos un instante. Luego, pidió los informes de recursos humanos de los últimos 12 meses. Nadie entendía cómo esa mujer había llegado a ese cargo. Pero lo que pocos sabían era que Clara había sido parte de la fundación original de la empresa. Era hermana del fundador. Había dejado todo durante años tras una tragedia personal, y ahora, tras la muerte de su hermano, regresaba no solo con poder, sino con propósito. Y tenía claro que el mayor cáncer en la empresa tenía nombre y apellido. Al día siguiente, Clara convocó a una reunión extraordinaria con todos los jefes de departamento. Rubén llegó de primero, como siempre, pero ya no era el mismo. Había perdido su escudo, su arrogancia. Estaba nervioso, incómodo. Ya no era el rey de Torre Pravia. Cuando todos estuvieron sentados, Clara se puso de pie. Su voz era calma, pero cada palabra caía con el peso de la verdad. He leído más de 80 informes. He escuchado a empleados de todos los niveles, que he recibido más de 50 quejas formales, que nunca llegaron a dirección, porque fueron ignoradas o eliminadas por alguien en esta sala. Hubo murmullos. No vine a dar discursos. Vine a limpiar. Pero no con trapeador. Vine a barrer la podredumbre que se ha escondido detrás de trajes caros. Y entonces leyó en voz alta fragmentos de los reportes. Insultos, amenazas, comentarios clasistas, burlas a empleados por su apariencia, edad o condición económica. Todos señalaban al mismo hombre. Rubén intentó defenderse. Esto es un malentendido. No pueden confiar en empleados resentidos. Clara lo miró fijamente. ¿Resentidos? ¿O humillados? Hubo silencio. Incómodo, denso, doloroso. Rubén por primera vez no tenía palabras. Esa misma tarde, una circular interna anunció la suspensión inmediata de Rubén Malverde, mientras se abría una investigación formal. No lo despidieron de inmediato. Clara no quería venganza, quería justicia, y para eso todo debía hacerse bien. Pero Rubén no aguantó la vergüenza. A los 3 días presentó su renuncia por motivos personales. Salió de Torre Pravia con la cabeza gacha, ignorado por aquellos que antes le rendían pleitesía. Clara no celebró su caída. Al contrario, caminó sola por los pasillos que él solía pisar con soberbia. Se detuvo frente al ventanal del piso 20, donde tantas veces la habían ignorado. Respiró hondo y susurró para sí. Esto no es una victoria. Es solo el principio de una empresa con alma. Desde ese día, el trato hacia el personal cambió, no por miedo, sino por conciencia. Clara instauró un código de dignidad interna, donde cada voz sería escuchada y cada acto de humillación sería sancionado. Y lo más importante, todos debían hacer al menos una vez al mes
una hora de trabajo rotativo con funciones distintas a su cargo. Jefes limpiando escritorios, gerentes sirviendo café, no por castigo, sino para recordar de dónde venimos todos, porque el respeto no se exige desde arriba, se cultiva desde el ejemplo. Los días siguientes a la salida de Rubén fueron extraños. El ambiente se sentía más ligero, como si el edificio hubiera exhalado un suspiro largamente contenido. Algunos aún caminaban con cautela, temiendo que todo fuera temporal. Pero Clara no dejó espacio para la duda. Organizó una jornada que llamó el Día del Espejo. Cada empleado debía escribir una experiencia laboral que los hubiera hecho sentir pequeños o invisibles. Luego debían compartirla en un espacio seguro, sin mencionar nombres, solo emociones. Las historias que salieron a la luz fueron desgarradoras. Una secretaria que lloraba en el baño, porque su jefe no recordaba su nombre, después de 3 años. Un mensajero ridiculizado por no saber usar un Excel. Una madre soltera que evitaba pedir permisos para no perder su trabajo. Clara escuchaba con atención, sin juicio, solo con presencia, porque sabía que a veces lo que más sana no es la solución, sino ser visto. Luego, pidió a cada líder que escribiera un compromiso, un cambio concreto que harían desde su lugar de poder. No todos lo tomaron en serio, pero algunos sí, y esos fueron suficientes para empezar una transformación. Clara implementó una política llamada Voces al Frente, donde empleados de áreas tradicionalmente ignoradas, limpieza, seguridad, archivo, podían liderar durante una semana un pequeño proyecto o sugerencia de mejora. Al principio, hubo risas contenidas. Algunos pensaban que era una moda de inclusión, hasta que un celador propuso reorganizar la entrada para hacerla más segura y ágil, y funcionó. Hasta que una señora de cafetería rediseñó el menú para hacerlo más saludable sin elevar costos, y todos lo notaron. Y así, poco a poco, el lugar dejó de ser una torre de poder para convertirse en un tejido de talentos. La figura de Clara se volvió respetada, pero no temida. Su liderazgo no se imponía, inspiraba. Su presencia no exigía, elevaba. Y aunque su rostro rara vez mostraba emociones intensas, su mirada transmitía algo profundo. Aquí estás a salvo. Aquí eres visto. Los pasillos de Torre Pravia empezaron a llenarse de algo que hacía mucho no se respiraba: humanidad. Rubén Malverde no volvió a pisar Torre Pravia, pero el eco de sus actos se quedó un tiempo. Algunos aún lo mencionaban con rencor, otros con pena. Clara, sin embargo, jamás habló mal de él. Cuando alguien preguntaba por qué no había sido más dura con él, ella respondía: porque su mayor castigo fue verse a sí mismo por fin, sin aplausos. A veces, el peor golpe no viene de afuera, sino de dentro, cuando el reflejo ya no puede sostener la mentira. Clara sabía que Rubén no era un monstruo. Era el producto de una cultura que lo había premiado por ser arrogante, por usar la humillación como herramienta de liderazgo, por medir el valor de las personas según su cargo y su ropa. Pero ahora ese modelo se caía a pedazos. Y aunque Clara no buscaba redención para él, sí deseaba que en algún lugar Rubén recordara aquel día frente al café, cuando llamó invisible a la persona que terminaría siendo su reemplazo. Con el tiempo, la Torre Pravia dejó de ser reconocida por su altura o sus números. Empezó a ser admirada por otra cosa: su cultura. Empresas vecinas enviaban delegados para entender qué había cambiado, por qué los índices de rotación habían bajado, por qué los empleados hablaban con orgullo de su lugar de trabajo. Y la respuesta era simple: alguien había decidido escuchar lo que nunca se decía en voz alta. Un día, una joven recién contratada le preguntó a Clara por qué había implementado tantas transformaciones, por gente que ni siquiera sabía que tenía poder. Clara sonrió: porque todos lo tenemos. Pero a veces el sistema se encarga de hacernos creer que no. El verdadero liderazgo consiste en devolverle a cada persona su poder de ser. La joven no olvidó esa frase nunca. Al cumplirse 1 año desde su llegada, Clara organizó una ceremonia sencilla en la azotea del edificio. Invitó a todos, desde los cargos más altos hasta el personal de mantenimiento. No hubo discursos largos ni aplausos forzados, solo una carta, leída por Clara, escrita desde la emoción más íntima. Esta no es una historia sobre un edificio, ni sobre una empresa.
Es la historia de cómo una sola decisión puede romper el ciclo de la humillación y abrir el camino de la dignidad. Todos fuimos alguna vez ignorados, y todos, en algún momento, ignoramos a alguien. Pero hoy Torre Pravia ya no se sostiene por columnas de concreto. Se sostiene por algo más fuerte, el respeto. A cada persona que alguna vez fue llamada invisible, esta historia les pertenece, y a los que aún creen que el valor está en los títulos y no en las personas, les deseo lo que Rubén encontró tarde, un espejo sincero. Hubo silencio, luego lágrimas discretas, y después un aplauso, uno real, uno que no necesitó ser pedido. Rubén desde lejos supo del cambio. Alguien le envió una nota anónima, con una fotografía de Clara sentada junto al equipo de limpieza, tomando café. En la imagen todos reían, sin jerarquías, solo humanos compartiendo. Rubén la sostuvo por largo rato, y por primera vez en su vida lloró sin rabia, no por lo que había perdido, sino por lo que nunca supo ver. Esa noche escribió una carta, no para pedir perdón ni para justificarse, solo para decir, gracias por no convertirme en el monstruo que yo sí elegí ser. Nadie sabe si la carta llegó a Clara, pero eso ya no importaba, porque esta historia no se trata de venganza, se trata de evolución. Y así, entre paredes limpias, pasillos llenos de nuevas risas y voces, antes silenciadas que ahora lideraban proyectos, la Torre Pravia renació, ya no como un símbolo de poder, sino como un ejemplo de lo que ocurre cuando la humildad reemplaza la soberbia, cuando la dignidad deja de ser un privilegio y se convierte en la norma. Nunca subestimes a quien parece invisible, porque puede que mañana esa misma persona sea quien tenga el poder de cambiarlo todo. Respeta hoy, para no arrepentirte mañana. Y recuerda, el verdadero éxito no se mide por cuánto te temen, sino por cuántos se sienten seguros a tu lado. Si esta historia tocó algo en ti, si alguna vez te subestimaron, te humillaron o te cerraron puertas sin darte la oportunidad de demostrar quién eras, suscríbete, porque en este canal contamos historias como la tuya, historias que no siempre salen en los libros, pero que merecen ser escuchadas. Dale like, comparte y ayúdanos a seguir contando relatos que sanan, que enseñan y que de alguna manera nos devuelven la esperanza.